están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Guananaique. Hoy, en una edición especial, justo un día después de celebrar los 203 años de independencia de Costa Rica. En este episodio vamos a hablar acerca de la crisis educativa que afecta a todo el país, pero especialmente a las zonas rurales como Guanacaste, los recortes en la educación pública, las controversiales declaraciones del ministro de Hacienda Nogui Acosta sobre la educación universitaria, la reducción de la inversión social, la cancelación del festival del 15 de septiembre en Liberia por una balacera ocasionada por jóvenes, muy jóvenes, y sobre si es verdad que los ticos somos todos iguales. Pero antes quiero agradecerles muchísimo por ser parte de este proyecto y por ver todos y cada uno de los videos de Lo que no se dice. Si usted todavía no está suscrito a este canal, hágalo, mae, por favor. Y de paso nos va a seguir en nuestras redes sociales como @damurillo1 y @loquenosedice.cr. Y también, si quieren ser patrocinadores de forma más activa de nuestro canal y de todo lo que hacemos, pueden escribirnos al correo loquenosedice.cr@gmail.com. Así que, sin más que añadir, hoy, 16 de septiembre, desnudemos a Costa Rica. La idiosincrasia costarricense ha sido construida por años por algunas cosas que nos unen, nos enorgullecen y nos hacen ser iguales, como el fútbol, el pura vida, la educación pública y libre, la independencia, el que abolimos el ejército para invertir todo ese dinero en educación pública, la patriótica costarricense, Keylor Navas, Claudia Paul, Franklin Chang, ser el país más feliz del mundo. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ser el país con más biodiversidad por metro cuadrado, ser defensores de bosques teniendo más del 50% de todo el territorio nacional como área protegida, tener un premio Nobel de la Paz, ser ciudadanos y ciudadanas de bien, humildes, trabajadores, trabajadoras, labriegos, sencillos. Yo creo que muchísimos comparten ese orgullo. Pero, ¿será que compartir ese orgullo nos hace ser iguales y nadar en el mismo mar con las mismas condiciones? El mito de la igualdad costarricense se basa en una visión idílica que no resiste el examen serio de los hechos. Aunque los costarricenses nos imaginamos como iguales, la realidad muestra que las diferencias de clase y etnia han persistido desde la colonia hasta hoy. Las desigualdades territoriales, tanto en el acceso a recursos como en oportunidades, crean a una Costa Rica muy dividida y lejos del imaginario social en el que la tenemos, en la que no todos experimentan la misma prosperidad y acceso a los beneficios del famoso desarrollo. Como el conflicto, por ejemplo, en Gandoca, Manzanillo, en Limón, en el que al parecer el nombre, los contactos, las amistades y el dinero pueden muchísimo más que la naturaleza. Porque sí, no me lo vengan a negar. Nosotros amamos y adoramos nuestro patrimonio cultural y natural, siempre y cuando este no se cotice en dólares y mucho menos en millones de colones. Aunque las políticas educativas públicas promovieron la movilidad social durante la Segunda República, la realidad actual es que las brechas entre ricos y pobres continúan limitando las oportunidades de progreso, sobre todo entre los estratos más bajos de nuestro país, en donde esa Costa Rica que no mostramos al mundo se quema en su propio infierno. Las distancias entre clases y sectores sociales han aumentado considerablemente, provocando patrones de consumo que contrastan violentamente entre sí y limitan la movilidad social. Y no es casualidad para nada. Los recortes a la educación pública han golpeado con muchísima fuerza a nuestro país, afectando desde la infraestructura de las escuelas hasta las becas que sostenían a muchísimos estudiantes de escasos recursos. Así que, aquí la pregunta es, ¿qué está pasando entonces con nuestra joya de la corona, la cual fue la educación por muchísimos años? En nuestro país, la inversión social bajó de representar un 50% del presupuesto del gobierno central en el 2014 a apenas un 38,2% del presupuesto en el 2024. La caída, a la fecha de hoy, es del 24% en inversión social. Como porcentaje del Producto Interno Bruto en el presupuesto nacional, pasó del 12% en el 2014 a un 9,7% en el 2024. Es el nivel más bajo de la década, con una caída de un 19%. Pero primero entonces veamos los datos, porque si algo no miente, son los números. El presupuesto del Ministerio de Educación Pública va a sufrir un recorte de 65,000 millones de colones para el próximo año, el año 2025. Para poner esto en contexto, es como si decidiéramos recortar todos los insumos médicos de un hospital en plena pandemia. Pero esta vez el paciente son los estudiantes. Y no solo el Ministerio de Educación Pública es el que se va a ver afectado, porque el Fondo Especial para la Educación Superior, el famoso FES, que financia las universidades públicas, ha sido otro de los puestos en riesgo con estos recortes planteados para el año 2025, luego de que por primera vez en toda la historia de nuestro país se le diera la decisión final del presupuesto a la Asamblea Legislativa,
Esto luego de que el ministro de Hacienda no pudiera negociar el 1% de aumento que proponía el gobierno ante el 4% de aumento que solicitaban las personas rectoras de las universidades públicas para el año 2025. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, declaró lo siguiente en una de esas reuniones: un niño que no tiene educación, pero que aprende de sus padres o de sus familiares la pesca y entiende cómo se puede navegar de forma costera, cómo se ubica, cuáles son las artes de pesca, también tiene capital humano. Y ahí es donde todos tenemos la obligación de avanzar más, porque la educación universitaria no es capital humano. Esto que les acabo de decir lo dijo Nogui Acosta, un guanacasteco de cepa, de Villarreal de Santa Cruz, que curiosamente se graduó en la Universidad de Costa Rica con un bachillerato, licenciatura y maestría en administración de negocios. Qué irónico, ¿no? Aparentemente, el mismo sistema que formó a nuestro ministro de Hacienda ahora no merece seguir formando a otros costarricenses. Los recortes no solo son una decisión política, tienen consecuencias reales para nuestro país. Según el semanario Universidad, las escuelas y colegios han visto cómo la inversión en infraestructura ha sido fuertemente golpeada. Resultado: edificios en condiciones deplorables, techos que se caen y aulas que parecen más jaulas que aulas. Los estudiantes están lidiando con condiciones físicas indignas, lo que afecta directamente su aprendizaje, porque claro, ¿quién va a poder concentrarse en una pizarra cuando el techo está a punto de venirse abajo? Pero la afectación a las condiciones no son únicamente físicas. Las becas, que son una de las principales formas de apoyo para estudiantes de escasos recursos, también están siendo recortadas. Desde el 2014, los fondos para la infraestructura y equipamiento en el Ministerio de Educación Pública cayeron más de un 70%, mientras que recursos para becas bajaron un 20% del 2016 al año 2023. Y la proyección para el 2024 indica que esta pendiente se va a profundizar más al finalizar este año. El programa para la infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación Pública pasó de 43.141 millones en el 2021 a 13.720 millones en el presupuesto del 2023. Más de 140,000 personas perdieron el apoyo en 3 años debido al desplome del 40% en los fondos para becas del año 2020 al año 2024. Esto es particularmente devastador en un país donde la desigualdad sigue en aumento cada año. Menos becas significa menos oportunidades para aquellos que ya de por sí tienen el sistema en su contra. Entonces, ¿dónde quedó esa famosa igualdad de oportunidades de la que tanto nos enorgullecemos? La Defensoría de los Habitantes advierte sobre un recorte en el presupuesto educativo para 2025, que bajará al 4,8% del Producto Interno Bruto, muy a pesar de que la Constitución Política de nuestro país dice que se debe invertir el 8% del PIB en educación pública, con una reducción de 65.199 millones de colones. En 2024, el presupuesto educativo fue del 5,2%, el más bajo en toda una década. Costa Rica invirtió $3.126 por estudiante en 2022, muy por debajo de los 9.923 que invirtieron otros países pertenecientes a la OCDE. Además, la deserción escolar aumentó en un 20% en 2023, debido a razones como trabajo infantil en un 38%, desinterés por el estudio en un 63%, tener que ayudar en oficios domésticos y tener problemas al acceder al sistema. Y aquí, damas y caballeros, es donde el panorama se pone bastante más sombrío y bastante más turbio. ¿Por qué? Porque la exclusión educativa y el desempleo son bombas de tiempo para la criminalidad. Lo que estamos viendo es un ciclo vicioso, en el que a los jóvenes que abandonan al sistema educativo debido a la falta de oportunidades y recursos, terminan siendo una presa muy fácil para la delincuencia, el narcotráfico y el consumo de drogas. Guanacaste, por ejemplo, nuestra provincia, es un reflejo perfecto de esta realidad. Un estudio reciente de La Voz de Guanacaste encontró una estrecha relación entre el decomiso de drogas y la deserción estudiantil en toda la provincia. El problema tan grande del consumo de drogas en Guanacaste afecta principalmente a jóvenes de secundaria, quienes comienzan a consumir marihuana, cocaína y éxtasis a partir de los 14 años. Esto según una encuesta realizada por el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. En 2023, el decomiso de drogas en colegios del país aumentó, superando muchísimo las cifras de 2018. Solo en los primeros meses del año, la policía incautó 128,2 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 0,4 gramos de crack, en comparación con los 87,5 gramos de marihuana que se encontraron en todo el año de 2022. El informe del Estado de la Educación revela que en Guanacaste
hay una muy fuerte relación entre los decomisos de drogas cerca de los colegios y la deserción escolar, sobre todo en Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Cañas. En 2017, el Instituto Costarricense contra las Drogas registró 95.654 incautaciones en todo el país, de las cuales el 50% ocurrieron solo en 33 distritos, o sea, el 7% del total. Estos distritos tienen una pobreza promedio del 23% y solo el 40% de sus habitantes mayores de 25 años completaron la escuela. Casi la mitad de las confiscaciones de drogas ocurrieron a menos de 500 metros de un centro educativo y otro 33,9% dentro de un radio de 1 kilómetro. Los narcotraficantes buscan a los jóvenes no solo como consumidores, sino también para reclutarlos como distribuidores, utilizando redes sociales para poder evadir a la policía. La matemática es muy fácil: menos educación, más delincuencia. No parece una fórmula muy difícil de entender, pero aparentemente a quienes manejan el presupuesto les cuesta bastante, pero bastante, poder darse cuenta. Como era de esperarse, ante toda esta crisis de la educación pública de nuestro país, las decisiones no han pasado desapercibidas para los sectores educativos. Y es por ello que el 29 de agosto del presente año 2024, miles de manifestantes de más de 70 organizaciones de todo Costa Rica marcharon por las calles de San José en defensa del presupuesto educativo. Entre ellos, estudiantes, docentes y sindicatos, todos alzando la voz contra lo que ellos consideran un ataque directo al futuro del país. Sin embargo, parece que el gobierno tiene unos planes completamente distintos y que ahorita la educación no es una prioridad para ellos. Entonces yo les pregunto, ¿será que estamos a las puertas de una gran crisis educativa catastrófica a gran escala? Pues yo no sé, pero todo apunta a que sí. Y yo solo les pido que no pensemos que esto solo es un problema de las zonas rurales o de los pobres o de los más desfavorecidos. No. Aquí los datos son claros. Un sistema educativo débil impacta directamente en la competitividad del país. Menos educación significa menos capital humano preparado para enfrentar los retos del siglo XXI, lo que a su vez afecta la capacidad del país para atraer inversión extranjera y generar innovación. En un mundo donde el conocimiento es el recurso más valioso, Costa Rica está decidiendo deliberadamente, por alguna razón incomprensible, debilitar uno de sus principales activos a nivel internacional. A nivel centroamericano, Costa Rica siempre ha presumido de ser superior al resto de los países de la región. Y no solo en términos de educación o de igualdad de oportunidades, sino también, lamentablemente, a través de la xenofobia, el racismo, la aporofobia y los juicios sociales. Porque, ¿quién puede olvidar aquel caso cuando un rottweiler atacó a un nicaragüense y eso fue motivo de burla y diversión en todo el país? Yo no. Ese fue un episodio bochornoso, uno de los tantos que se repiten todos los días, donde en muchísimas conversaciones de nuestro país aprovechamos para menospreciar a los demás países de la región, especialmente cuando hablamos de nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, panameños o beliceños, a quienes tratamos como si fueran ajenos al paraíso de la Suiza centroamericana, donde yo no envidio los goces de Europa. No, listo, ya, corte. Y ahora sí, papá, les traigo los datos que todos se emocionan y con los que todos adoran presumir internacionalmente y con los que cantamos Yo soy de Centroamérica, Costa Rica. O con los que cantamos Soy tico. Ahora sí, vienen los datos. Costa Rica sigue destacando en algunos indicadores educativos, claro que sí. Tenemos una tasa de alfabetización del 98% entre personas mayores de 15 años, lo cual es muy notable en comparación con la media regional, ya que países como Honduras y Nicaragua están por debajo de ese porcentaje, con tasas de alfabetización del 88 y 82% respectivamente, según datos de la UNESCO. Pero resulta ser que cuando nos detenemos a examinar más allá de las cifras y de este orgullo patrio tan extraño, la realidad es que no estamos en una posición tan privilegiada como creemos. Según el último informe global sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, Costa Rica ha retrocedido en educación terciaria con un acceso muchísimo más limitado que hace unos años, mientras que otros países de la región han avanzado. Además, el informe de PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, nos revela que, aunque superamos a países vecinos en algunos aspectos, nuestra calidad educativa sigue estancada en muchísimas áreas, dentro de ellas las matemáticas y las ciencias exactas. En 2019, que fue el último año de referencia para muchísimos estudios previos a la pandemia, el índice de desarrollo educativo colocaba a Costa Rica como el mejor del área. Pero, ¿qué significa realmente ser el mejor cuando la barra a nivel centroamericano es tan baja?
Compararnos con países que están enfrentando problemas estructurales, sociales y dictatoriales muchísimo más profundos, claro que puede hacernos sentir superiores. Pero la realidad es que nuestra educación se está quedando atrás frente a otros países vecinos en vías de desarrollo. Naciones como Panamá y El Salvador están empezando a cerrar muchísimo esa brecha que ha existido por décadas. Y si seguimos creyendo que somos los número uno por default, vamos a correr el riesgo de quedarnos dormidos en los laureles mientras vemos cómo otros avanzan. Si de verdad queremos examinar la calidad de nuestra educación, debemos ir mucho más allá de las tasas de alfabetización. El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, que les comentaba previamente que es desarrollado por la OCDE, nos ofrece una ventana a la realidad educativa de Costa Rica. En las pruebas de PISA de 2018, Costa Rica se ubicó en el puesto 57 de 77 países evaluados, muy pero muy por debajo del promedio de la OCDE en áreas claves como lectura, matemáticas y ciencias. Y aunque superamos a países como Perú y República Dominicana, seguimos lejos de los niveles de rendimiento de otras naciones en América Latina como Chile y Uruguay. Y esto sin mencionar los índices de deserción escolar, ya que según los datos del Ministerio de Educación Pública, la tasa de deserción en secundaria supera el 10%, llegando hasta un 20%. Un número alarmante si es que consideramos que estamos hablando de jóvenes que son potencialmente la base de nuestro desarrollo futuro. Pero claro, seguimos diciéndonos a nosotros mismos que tenemos la mejor educación porque es muchísimo más fácil aferrarse a un mito que enfrentar la cruda y dolorosa realidad. Por décadas hemos utilizado la narrativa de que al no tener ejército podemos invertir en educación, pero los hechos recientes sugieren todo lo contrario. Las deficiencias en infraestructura educativa son más que evidentes. Basta con hacer una visita a cualquier escuela pública en las zonas rurales o incluso en algunos barrios urbanos de nuestro país. Según el propio MEP, más del 40% de las escuelas del país tienen problemas graves de infraestructura. Techos que gotean, aulas sin ventilación adecuada y mobiliario en mal estado son el pan de cada día para miles y miles de estudiantes en Costa Rica. Además, la disparidad entre las zonas rurales y urbanas es un factor que seguimos sin resolver. En regiones como Guanacaste o Limón, las escuelas sufren de un rezago crónico en cuanto a recursos y personal docente capacitado para darle clases a los y las estudiantes. A pesar de que las zonas rurales son el corazón de nuestra producción agrícola, parece que a nivel educativo estas áreas han sido relegadas al olvido. Esto contradice directamente la narrativa de un país que invierte en su educación en lugar de armamento. Otro de los grandes pilares de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad como costarricenses ha sido el eslogan de ser el país más feliz del mundo, respaldado por índices como el Happy Planet Index. Sin embargo, este título, por si no lo sabían, nos fue arrebatado hace varios años y ahorita estamos en el puesto número 12 de ese ranking. Y con razón, porque ¿cómo podemos ser realmente felices si nuestra educación, una de las fuentes más importantes del progreso social, está en crisis? La falta de recursos, la deserción, la brecha entre lo rural y lo urbano y la disminución de la calidad de los docentes están impactando directamente el bienestar de las nuevas generaciones. Cada vez más jóvenes sienten que el sistema educativo no les ofrece herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo laboral competitivo. Y eso refleja el desempleo juvenil, que supera el 40% en nuestro país. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo seguir llamándonos el país más feliz del mundo cuando los futuros adultos y el futuro de nuestro país, de nuestra nación, está creciendo con una sensación de fracaso sistémico y de olvido? Sin embargo, es necesario poder hacer el análisis de la situación fiscal de Costa Rica, la cual es, sin duda, uno de los temas más preocupantes en la actualidad y por la cual estamos haciendo recortes en el sector educación y en el sector cultura. Desde hace décadas, nuestro país ha venido arrastrando un déficit fiscal que amenaza con desbordarse, llegando en 2024 a ser el 58,7% del Producto Interno Bruto Nacional. Y las políticas de austeridad se han presentado como la solución viable para poder luchar contra este déficit fiscal. Sanear las finanzas públicas es urgente y eso nadie en este país lo pone en duda. Sin embargo, la receta que se ha estado aplicando con recortes severos en sectores estratégicos como la educación y la cultura podrían tener consecuencias catastróficas para el futuro de nuestro país. Costa Rica ha enfrentado una presión constante para poder controlar su déficit fiscal. Dentro de las medidas tomadas se ha priorizado el ajuste al gasto público y esto ha afectado, como les decía previamente, directamente a la educación y a la cultura. Las autoridades han implementado recortes presupuestarios drásticos en estos sectores, argumentando que es necesario para evitar una crisis mayor. Sin embargo, sacrificar la educación y la cultura es pan para hoy y hambre para mañana. La evidencia a nivel global nos muestra que aquellos países que dejan de invertir en su capital humano están condenados al subdesarrollo y a la exclusión social. El deterioro en la inversión educativa no es solo un problema económico y tiene consecuencias directas en la estabilidad social.
algo que ya estamos comenzando a ver y que se reflejó ayer, 15 de septiembre, en la ciudad de Liberia. El 15 de septiembre, que tradicionalmente es un día de felicidad, de celebración patriótica, de fervor patrio, de alegría, de jolgorio, de unión familiar, se convirtió en un símbolo de caos y terror en el desfile de Liberia, en donde un grupo de jóvenes armados ocasionó un disturbio de tal magnitud que obligó a cancelar el desfile del 15 de septiembre y se les obligó a los y las asistentes a salir evacuados y evacuadas. Pero esto no es un problema porque los delincuentes se matan entre ellos, ¿no? Guanacaste, históricamente, una de las provincias más vulnerables del país, ha visto un aumento significativo en los índices de criminalidad en los últimos años. Según el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, los índices de violencia y delincuencia en la provincia han aumentado en un 30% entre 2020 y 2023, especialmente entre la juventud. Pero, ¿qué está causando esta explosión de violencia? Las razones son múltiples, pero un factor que para mí es clave es el abandono en el sistema educativo. En Guanacaste, una provincia con altos índices de pobreza, la deserción escolar está por encima del 20% y muchos jóvenes que abandonan los estudios terminan siendo captados por pandillas o involucrados en actividades delictivas. Si dejamos de invertir en la educación de nuestros jóvenes, lo único que estamos garantizando es más violencia, más exclusión y menos oportunidades. La delincuencia y la violencia son el resultado directo de un sistema que no ofrece alternativas y la educación es la única herramienta capaz de revertir esta tendencia. En muchos países el gasto en cultura se considera una inversión en la salud mental y el bienestar de la población. No obstante, en Costa Rica hemos adoptado una visión muy cortoplacista, en la que la cultura es vista como un lujo en los tiempos de crisis. Y esto es un grave error. Si dejamos de financiar la cultura y la educación, corremos el riesgo de perder nuestra identidad y nuestros valores como sociedad. Dejar de invertir en educación no debería ni siquiera ser una opción. Países como Finlandia, Singapur y Corea del Sur han demostrado que la clave para el desarrollo está en la inversión en capital humano. Todos ellos han apostado por sistemas educativos sólidos y hoy en día son líderes en innovación, tecnología y calidad de vida. Costa Rica, en cambio, parece estar retrocediendo conforme el tiempo avanza. Recortar la educación pública no solo es contraproducente, sino que es una decisión catastrófica que podría condenarnos de por vida al subdesarrollo. Un país menos educado es un país más vulnerable, más desigual y más violento. La historia nos ha demostrado que aquellas sociedades que dejan de invertir en educación son aquellas que más sufren las consecuencias de la desigualdad, el desempleo y la exclusión social. Si seguimos este camino, lo único que vamos a lograr es hipotecar el futuro de las generaciones que vienen. Y esto fue todo por hoy en Guana Naked. Esta fue una edición especial respecto a la situación que vive nuestro país actualmente. Y les prometo, de todo corazón, que no disfruté para nada decirles todos los datos que conversamos hoy. Esto que les comenté hoy es únicamente nuestra perspectiva, pero les invito y les insto a que busquen su propia información y formen su propio criterio, pero que por favor luchemos todos y todas por construir un mejor Costa Rica y por volver a decir algún día que estamos orgullosos de la nación que estamos construyendo. Y créanme que el mejor apoyo que ustedes nos podrían dar es darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos buscando crecer y que esta información le llegue a muchísima más gente en toda la región guanacasteca y en todo el territorio nacional. Así que se los agradecemos profundamente y nos vemos dentro de 15 días en otro episodio de Guana Naked. Chao.